10 o 12 kilómetros por hora. En realidad, esa velocidad apenas supera el ritmo de una persona que pasea tranquilamente en bicicleta por un parque. Ahora imaginen la escena. Un tifón llamado Witfa toca tierra y en lugar de avanzar con rapidez, prácticamente se queda detenido, desplazándose a un ritmo inusualmente lento. Sin embargo, esa aparente lentitud, que podría parecer inofensiva, terminó provocando una catástrofe por inundaciones de enormes dimensiones en la región china de Guangxi y en varias provincias cercanas. Durante días enteros cayeron lluvias torrenciales sin apenas dar tregua, transformando calles repletas de comercios en auténticos ríos, y haciendo que camiones cargados con 30 toneladas de mercancías flotaran como si fueran simples juguetes. Detrás de las impactantes imágenes de los rescates que se han difundido masivamente en las redes sociales, se esconde una realidad mucho más dura. Decenas de miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares en plena noche, cargando a sus hijos o ayudando a sus familiares mayores. Algunos ni siquiera tuvieron tiempo de ponerse los zapatos antes de huir. ¿Cómo es posible que un tifón que los meteorólogos no consideraban especialmente intenso haya sido capaz de poner contra las cuerdas todo el sistema de defensa contra inundaciones de esta zona? ¿Dónde se encontraba realmente el punto débil? Tras los convulsos primeros días de julio, el alcance real del desastre comienza a dibujarse con mayor claridad. En Guangxi, el principal problema ya no consiste en esperar a que bajen las aguas, sino en ganar la carrera contra el tiempo para evacuar a la población. Las incidencias registradas en varios embalses situados en las ciudades de Nanning y Guigang obligaron a las autoridades a evacuar de urgencia a un total de 116.000 personas. El balance provisional deja 4 fallecidos y 8 desaparecidos. Mientras tanto, toda la red hidrográfica de Guangxi permanece bajo una enorme presión. Hasta 41 ríos y 56 estaciones de control hidrológico registran niveles de agua por encima del umbral de alerta. En la estación de medición de Guigang, situada en el río Yujiang, el caudal alcanzó casi 6 metros por encima del nivel de aviso, amenazando directamente a todas las poblaciones situadas aguas abajo. En la ciudad de Hangzhou, la situación sobre el terreno resulta especialmente complicada. Varias aldeas, entre ellas Lunan y Fulong, permanecen anegadas bajo hasta 2 metros de agua, completamente aisladas. El derrumbe de puentes y carreteras ha interrumpido las comunicaciones terrestres, mientras que los cortes de electricidad y de telecomunicaciones obligan a los equipos de rescate a utilizar drones para entregar agua potable y alimentos básicos a las personas atrapadas. Pero los problemas no terminan en el sur. Más al este, en la provincia de Hubei, los restos del tifón Witfa desencadenaron un fenómeno meteorológico completamente distinto. La enorme cantidad de humedad transportada por la tormenta chocó con una masa de aire frío asociada a una vaguada procedente del noreste de Asia, alimentada por aire polar que descendía desde latitudes septentrionales cercanas a Moscú. Esa combinación favoreció la formación de un inusual tornado de categoría EF2. Las rachas de viento, equivalentes aproximadamente a fuerza 8 hasta 13 en la escala Beaufort, arrasaron varias localidades de Guangxi, Huanggang y Echao. El resultado fue de 11 fallecidos y 178 personas hospitalizadas, llevando al sistema sanitario de la zona al límite de su capacidad. Sin embargo, las cifras de víctimas o las imágenes de camiones arrastrados por la corriente apenas muestran la superficie del problema. Lo verdaderamente preocupante es un aspecto mucho menos conocido: la situación de miles de embalses construidos aguas arriba de numerosas poblaciones, un problema estructural que lleva acumulándose desde hace más de medio siglo. La pregunta fundamental es evidente: ¿por qué unas infraestructuras de protección contra inundaciones de semejante tamaño muestran tantas vulnerabilidades frente a un fenómeno meteorológico que ni siquiera destacó por la fuerza de sus vientos? Para comprenderlo, es necesario observar la estrecha relación entre el cambio climático, las características del terreno y el envejecimiento de las infraestructuras hidráulicas. En primer lugar, conviene hablar del verdadero protagonista de esta historia: el tifón Witfa. Como ya hemos explicado, no se trataba de un supertifón con vientos devastadores. Funcionó más bien como una gigantesca bomba de agua que no dejó de descargar lluvia mientras permanecía prácticamente inmóvil debido al bloqueo ejercido por el anticiclón subtropical. Su lento desplazamiento, de apenas entre 10 y 12 kilómetros por hora, unido a una intensa circulación de vientos del oeste que transportaba continuamente humedad desde el Océano Índico, convirtió el sur de Guangxi en una enorme cuenca donde el agua no dejaba de acumularse. Todo ello refleja una tendencia cada vez más preocupante. Hoy el riesgo meteorológico ya no depende únicamente de la intensidad del viento cuando un tifón toca tierra,
sino también del tiempo que permanece estacionario sobre una misma región. Cuando las lluvias intensas se prolongan durante varios días, el terreno termina completamente saturado, los ríos pierden su capacidad para absorber más caudal y todos los cálculos originales utilizados para diseñar los sistemas de drenaje dejan de ser válidos. El segundo factor clave es la resistencia de la red de embalses. Según los datos disponibles, China cuenta actualmente con unos 95.000 embalses. Sin embargo, la mayoría son instalaciones pequeñas o medianas construidas entre las décadas de 1950 y 1970. Basta con hacer un cálculo muy sencillo. ¿Cómo puede una infraestructura hidráulica construida hace entre 50 y 70 años utilizando materiales y criterios de ingeniería propios de aquella época soportar unas condiciones climáticas mucho más extremas que las previstas cuando fue diseñada? Aquellas obras fueron proyectadas utilizando registros meteorológicos y modelos hidrológicos del siglo pasado, cuando episodios de lluvias torrenciales tan persistentes eran mucho menos frecuentes. Hoy, cuando el nivel del agua supera ampliamente los límites para los que fueron diseñados estos embalses, las infraestructuras que durante décadas actuaron como escudos de protección para la población comienzan a convertirse en un riesgo potencial situado justo aguas arriba de miles de hogares. La evacuación urgente de 63.000 personas en Nanning y de otras 53.000 en Guigang constituye una prueba evidente de que esta red hidráulica ha alcanzado un nivel de presión extraordinario. El incidente registrado en el embalse de Lunan, que dejó completamente aislada la aldea de Dutian, tras cortar carreteras, suministro eléctrico y servicios básicos, es un ejemplo especialmente significativo. Las inundaciones derribaron parte de la red eléctrica y provocaron deslizamientos de tierra que destruyeron numerosos tramos de carretera. Cuando una sola infraestructura situada en la cabecera de una cuenca presenta problemas, toda la red de diques situada aguas abajo, tanto en el río Yujiang como posteriormente en el río Xijiang, debe soportar una presión cada vez mayor. En algunos puntos el nivel del agua del río llegó incluso a superar el de las zonas agrícolas y urbanas circundantes, provocando que el propio sistema de drenaje dejara de funcionar correctamente y originando decenas de inundaciones persistentes en la ciudad de Qinzhou. Al mismo tiempo, el tornado registrado en la provincia de Hubei puso de manifiesto otra dimensión de la creciente complejidad de los desastres naturales actuales. La coincidencia entre las graves inundaciones en el sur y los violentos fenómenos convectivos en el norte obligó a repartir al límite los recursos de emergencia. Que 178 personas resultaran heridas en una sola noche exigió una enorme movilización del sistema sanitario. Fue necesario revisar escuela por escuela y vivienda por vivienda para localizar posibles víctimas. Una situación que refleja la enorme presión soportada por los servicios públicos y de protección civil. Al mismo tiempo, los daños en las redes de abastecimiento de agua, electricidad y gas dejaron a decenas de miles de personas sin los servicios más básicos en apenas unas horas. Si analizamos toda la cadena de acontecimientos, resulta evidente que existe un importante vacío en la estrategia de adaptación frente a los desastres naturales. Las pérdidas no son únicamente consecuencia de la fuerza de la naturaleza, también ponen de manifiesto las limitaciones de nuestras infraestructuras y de los sistemas de alerta temprana. Las operaciones de rescate en Hangzhou y Hubei demostraron el extraordinario compromiso de los equipos de primera intervención. Las imágenes de drones lanzando suministros de forma ininterrumpida o de cocinas de campaña preparando fideos instantáneos, sopa dulce de arroz y comidas calientes para los evacuados en el centro de acogida de Yunbiao reflejan un admirable espíritu de solidaridad. Sin embargo, si damos un paso atrás, también debemos afrontar una realidad incómoda. Nuestros sistemas de comunicación y de alerta continúan siendo demasiado vulnerables cuando llegan las lluvias torrenciales. Que pueblos enteros con miles de habitantes queden completamente incomunicados, sin electricidad, sin acceso a Internet y dependiendo de embarcaciones que recorren casa por casa para evacuar a la población y repartir alimentos pone de manifiesto un procedimiento lleno de riesgos. El concepto de una isla de información durante una catástrofe debería desaparecer gracias a soluciones tecnológicas de respaldo mucho más eficaces. El reto más complicado sigue estando, sin embargo, en las decenas de miles de embalses envejecidos repartidos por todo el país. Las patrullas que inspeccionan visualmente los diques continúan siendo necesarias, pero resulta evidente que ya no bastan para anticiparse al comportamiento cada vez más imprevisible del agua. China necesita una red moderna de vigilancia electrónica capaz de medir con precisión el caudal, la presión del agua y detectar con antelación cualquier riesgo de grietas o roturas.
Será necesaria una inversión multimillonaria para renovar y reforzar estas infraestructuras hidráulicas, muchas de las cuales llevan entre 50 y 60 años en funcionamiento. En el fondo, el verdadero dilema consiste en decidir si conviene invertir ahora en modernizar las obras de prevención o seguir asumiendo, año tras año, enormes costes en rescates, reconstrucción y, lo que es más grave, la pérdida de vidas humanas. Confiar durante mucho más tiempo en grandes estructuras de hormigón construidas hace medio siglo para proteger ciudades de millones de habitantes situadas aguas abajo ya no parece una estrategia segura de cara al futuro. Los fenómenos meteorológicos extremos están desdibujando los límites de lo que antes considerábamos previsible. Un tifón relativamente débil puede desencadenar inundaciones históricas, mientras que los restos de una tormenta pueden dar origen a un tornado mortal. Todo ello nos recuerda que la experiencia acumulada hasta hoy quizá ya no sea suficiente para afrontar los desafíos del mañana. Además, el periodo de mayor riesgo de la temporada de lluvias en China, que suele concentrarse entre finales de julio y comienzos de agosto, todavía está por llegar. Identificar los riesgos con mayor precisión y adaptar cuanto antes las estrategias de respuesta ya no admite demora. ¿Y ustedes qué opinan? Para evitar que miles de personas vuelvan a verse obligadas a huir descalzas en plena noche, ¿creen que las futuras inversiones deberían destinarse principalmente a reforzar los antiguos embalses? ¿O sería más eficaz construir nuevas zonas residenciales alejadas de las áreas con mayor riesgo de inundación? ¿Dónde consideran que debería invertirse el dinero para ofrecer la mayor protección posible a la población? Compartan su opinión en la sección de comentarios y si les ha parecido interesante este análisis, no olviden suscribirse al canal Quanzu Kung Mao para seguir acompañándonos en próximos reportajes y análisis en profundidad. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.